Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga nuevamente. Les saludo aquí desde este lugar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos seguir compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar un poco sobre un tema importante de cómo entrar en el reino de Dios. La pregunta es si tú ya estás dentro del reino de Dios. Y entonces hoy vamos a aclarar qué es el reino de Dios. Bueno, el reino de Dios tiene raíces en el Antiguo Testamento, donde se consideraba el reino sobre el cual Dios reinaba. Claramente Dios reinaba sobre los cielos, entonces el dominio espiritual, lo que es lo más alto. Pero aquí en esta tierra encontramos para los judíos que ellos vieron una oposición demoníaca en la tierra. Así que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, entendían que Yahvé tenía dominio sobre todo, según el Salmo 103, 19 al 21, que dice así: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Para el pueblo de Israel era importante estos textos porque, mis hermanos, ellos expresaban, este texto expresa lo que para ellos era Dios, lo que para ellos era Yahvé, ya que eso realmente eran las palabras que contenía el nombre de Dios. Así que para ellos había un dominio de Dios sobre los cielos, pero aquí en esta tierra se veía que había otros dioses, ya que el pueblo de Israel fue pequeño, fue precisamente Dios formó este pueblo de Israel para que este pueblo pudiera hablar de sus maravillas, de sus enseñanzas. Por eso encontramos que los pueblos de alrededor del pueblo de Israel alababan y adoraban otros dioses y no reconocían el dominio, el poder, el reino de Yahvé. Por lo tanto, Israel se veía como el pueblo de Yahvé y su reino en la tierra pues era inminente, era innegable. Sin embargo, Dios prometió un libertador que es el Mesías, y el pueblo esperaba con ansia ese Mesías que traería un mundo más perfecto en el que Yahvé verdaderamente reinaría sobre todos. En este caso, que Dios pudiera reinar sobre toda la tierra. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Israel estaba bajo el poder de Roma, la fuerza mundial dominante de aquel entonces. Como el pueblo de Israel esperaba esa llegada del Mesías, esperaba esa libertad sobre los romanos y que pudiera establecer a Israel como una gran nación y obviamente el reino de Dios en la tierra. Jesús así enfocó su enseñanza enseñando acerca del reino de Dios y lo enseñó así como algo cercano, algo que está dentro de nosotros y aún por llegar. Así que para entender bien el reino de Dios, eso es lo que yo quiero que usted entienda, se debe notar más bien que estas palabras que se traducen de hebreo y arameo significa reinado en un lugar. Dice entonces, el reino de Dios no es una comunidad de cristianos en un lugar estático, sino que es un lugar, es una acción, es el reinado de Dios. Entonces es una acción, se trata de que Dios está actuando
de su poder real, ejerciendo su soberanía y en particular reinando para derrocar a Satanás y para la restauración de la humanidad a una relación con él. Hay que recordar que la humanidad pierde, digamos, esa relación con Dios en Adán, pero ahora Jesús quiere restablecer parte del plan de Dios, o la parte más importante del plan de Dios es restablecer esa comunión con Dios y la humanidad. El Evangelio de Lucas, la frase el reino de Dios, encontramos varias ocasiones, varias veces aquí. Uno de los textos que nosotros podemos encontrar allí en Lucas capítulo 4, versículo 43, y lo vamos a encontrar diciendo que dice 4:43, dice: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y hay muchos textos que hablan del reino de Dios, y usted podría buscar más textos. De hecho, Lucas tiene como 31 veces que menciona. Entonces menciona que Jesús dice, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, o enviando a sus discípulos para proclamar el reino de Dios. En el libro de los Hechos, la frase reino de Dios lo encontramos allá en el capítulo 1, en versículo 6, donde dice que los discípulos estaban esperando que el reino pudiera establecerse. Bueno, eso es lo que ellos preguntaban, si eso iba a suceder. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, o sea, preguntando a Jesús, le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Obviamente que Jesús tiene una respuesta, dice que pues no les corresponde eso, lo que el Señor ha programado, lo que el Señor ha planeado, lo que solo Dios el Padre ha determinado. Pero aquí lo que ellos están pensando es que ellos estaban esperando que el pueblo de Israel pudiera otra vez recuperar ese reinado que tuvo en años anteriores, en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, todos esos reyes que dominaron, que reinaron en aquel entonces. Ellos creían que podían, así esperaban que Jesús regresase al reino, o como los jueces, que los jueces estuvieron reinando y venciendo al enemigo del pueblo de Dios. Pero aquí nosotros encontramos que todo este pasaje que está diciendo que el reino de Dios está cercano. El reino de Dios entonces es la acción de Dios, es el reinado de Dios. Así que cuando nosotros escuchamos por primera vez la palabra reino de Dios, nosotros debemos de entender lo que está diciendo este texto, qué significa el reino de Dios. Aquí vamos a buscar Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Primera cosa que nosotros tenemos que entender, que ya lo hemos comentado aquí, es ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios aquí dice, se ha acercado. Eso quiere decir que el reinado de Dios ha comenzado, ha empezado en la vida de Jesús, cuando Él se hizo hombre, cuando Él se hizo carne, cuando Él llegó. Entonces aquí había comenzado el reinado de Dios. Es lo que este texto está diciendo, lo que realmente está diciendo es que dice,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reinado de Dios. O sea, las noticias del reinado de Dios, las nuevas noticias, porque el evangelio significa buenas nuevas. Entonces él está diciendo que está empezando a anunciar las nuevas, las buenas noticias del reinado de Dios. Y entonces el reinado de Dios había comenzado porque el tiempo se había cumplido. Así que eso quiere decir entonces el reinado de Dios es la presencia misma de Dios. Así que el reino de Dios es algo en la cual nosotros debemos entrar, porque dice aquí en ese texto, arrepentíos y creed en el evangelio. Eso quiere decir que nosotros debemos de hacer algo, tenemos que arrepentirnos, debemos de reconocer si hemos estado mal o alejado de Dios para unirnos a Dios, para poder entonces entrar en su reinado. Muy bien, entonces veamos lo que dice el capítulo 10 del mismo Marcos, pero ahora en su versículo 23 al 25. Dice este texto: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios, pero realmente en el reinado de Dios, los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reinado de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reinado de Dios. Así que, mis hermanos y amigos, entonces es necesario entonces entrar en el reino de Dios, entrar en el reinado de Dios. Lo que nos da este texto es entrar, unirnos, es lo que está diciendo ese texto, unirnos a ese reinado de Dios, unirnos al rey, al que gobierna, al que manda, al que ordena, al que dirige y que nos lleva a las victorias, en lo que nos lleva a los logros que nosotros necesitamos, a las victorias que nosotros necesitamos, porque eso es lo que hacía un rey en aquel entonces. El rey tenía muchos logros, luchaba, batallaba, tenía ejércitos, así que se hacía muy poderoso el rey. Bueno, que Dios es mucho más poderoso que cualquier reino humano. Entonces, pero las personas, así como en aquel entonces los reyes tenían sus seguidores, tenían su gente, tenían súbditos, pero ellos estaban tan confiados, tan felices de seguir a ese rey. Entonces aquí lo que nos enseña es que nosotros también necesitamos entrar a ese reinado de Dios. Así que el primer paso que nosotros debemos de hacer es arrepentirnos, pero también creer en el Evangelio. Por medio de Jesucristo podemos buscar el perdón y la reconciliación con Dios. Así que esto es lo que implica, o eso es lo que indica el reino de Dios. Entonces, para empezar a vivir de acuerdo con las leyes del reino de Dios, tal como Jesús nos enseña. Así que todos aquellos que no quieren entrar o no quieren seguir a ese reino, entonces tiene graves consecuencias. Dice allá en 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 9, quiero que usted medite, vea, es un texto complicado, es un texto difícil para nosotros, pero hay una buena noticia, porque siempre Dios está diciendo: bueno, ustedes han sido así, pero yo les estoy prometiendo y yo estoy encargándome de las personas que se arrepientan, que un tiempo estuvieron viviendo fuera, alejado de las enseñanzas bíblicas, de las enseñanzas de Dios. Dice este versículo, 1 Corintios 6, 9 al 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto nos habla fuerte, nos dice, todos estos, si no se arrepienten, no heredarán el reino de Dios. Pero a veces nosotros simplemente nos duele que alguien nos señale y nos digan, no, es que tú eres así. No está diciendo eso Dios. Lo que Dios está diciendo, si ustedes siguen así, entonces tienen muy grave problema porque ustedes no quieren entrar al reino de Dios, no quieren entrar al reinado de Dios. Ahora, ¿qué es lo que ofrece cuando una persona entra en el reino de Dios? Cuando uno se arrepiente, cuando uno cree, pues dice este texto, ahí mismo en el versículo 11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué hermoso pasaje este texto que nos está diciendo, ok, ustedes fueron así. Muchos de los cristianos, muchos de los hermanos que están en la iglesia fueron esto. Eso es lo que dice este texto. Muchos de ellos caminaron de esa forma, pero ahora han sido santificados, quiere decir, han sido limpiados con el poder de Dios. Por eso es importante. No hay una noticia fatal, sino que al contrario, la palabra de Dios son buenas noticias porque tú también puedes ser santificado, limpiado. ¿Eso qué quiere decir? Que dice justificado, que entonces tú eres perdonado. Así que no te preocupes entonces si tú en algún momento o estás viviendo en esta situación de pecado, hay buenas noticias. Solo necesitas venir a Jesús. Solo necesitas entrar en ese reino que está ofreciendo Dios. Entonces el rey se va a encargar de limpiarte. El rey entonces se encargará de santificarte, de justificarte, de perdonarte y entonces presentarte delante de Dios limpio y puro. Eso es algo difícil para la humanidad, porque muchas veces no creemos que Dios puede transformar tu vida, puede transformar tus hábitos, tu manera de ser. Pero eso es lo que dice Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos, no, es que yo soy malo, me señalan y no me aceptan. No. Lo que Dios está diciendo, hay buena noticia para ti, solo ven acá. Aléjate de ese mal camino, porque yo me encargaré de limpiarte, de santificarte, de justificarte, de perdonarte. Eso es la acción del reino de Dios. Por lo tanto, no se preocupe entonces porque hay buenas noticias. No solamente ese texto está hablando así, hay otros textos que de la misma forma están diciendo que todos aquellos que están en pecado, que están alejados de Dios, tienen esa oportunidad. Quiero compartir un texto más de Efesios capítulo 5, versículo 8. Yo quiero que usted medite en este pasaje y lo vea. ¿Qué dice este versículo? Versículo 5, capítulo 5 y versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Esto está hablando a los cristianos. En otro tiempo fuiste eso. Eso quiere decir que los cristianos, los hijos de Dios, los que han creído en el Señor, también tuvieron ese problema, anduvieron ese camino. Tal vez muchos no.
pero la mayoría sí, y Dios los ha perdonado. Dijera el apóstol Pablo, yo soy el primero. Dios me ha limpiado, perdonado, y confío en Él. Así que eso es lo que dice este texto. Así que lo que, lo que nos puede impedir, hay algunos obstáculos que nosotros hemos visto allí. Lo que puede impedir es que nosotros tengamos dificultades nosotros mismos. Quiero que usted busque allá en Mateo capítulo 19, versículo 23 al 25. Mateo capítulo 19, versículo 23 al 25. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Eso es lo que yo le estaba leyendo hace rato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice el versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Pero él mismo está diciendo que en los textos que hemos leído hace rato, el problema no es la riqueza, el problema no es el dinero, el problema es a dónde pones tu fe, dónde pones tu confianza. Ese es el problema. Tú puedes ser rico, tú puedes tener mucho dinero, pero como alguien dijo, eso no compra la salud, pero tampoco compra la salvación. Así que por eso es necesario e importante acercarse a Dios y entrar en ese reinado de Dios. Reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas y el dueño de nuestra vida, y entonces Él sabrá sacar adelante a sus hijos. Dice el versículo, allá en el capítulo 18 de Lucas, versículo 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Otro de los obstáculos que tenemos aquí es que muchas de las personas no quieren reconocer su mal y entonces quieren ser como, pues ahora sí, orgullosos, soberbios. Eso es lo que nos puede impedir entrar en el reino de Dios. Pero aquel que se convierte como un niño, ¿cómo hace un niño? Un niño es un ser que depende mucho de sus padres, que confía en sus padres y tiene una necesidad de aprender, quiere saber. Así es como debe ser una persona que quiere entrar en el reino de Dios. Finalmente dice el versículo, en el capítulo 3 de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice este texto: Jesús le dice esta palabra a un hombre que ya era maestro de la ley del Antiguo Testamento. Dice aquí en el versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que para que usted entre en el reino de Dios, tiene que arrepentirse, tiene que creer en el Evangelio, tiene que dejar de confiar en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, tiene que confiar en Jesús, pero también tiene que hacerse como un niño que busca, que desea las cosas de Dios y que quiere aprender de las cosas de Dios. Así que estas enseñanzas que nos estamos concentrando, así que el reino de Dios, ¿qué significa? ¿Cuándo comenzó? Comenzó en la presencia de Jesús. Ahí es donde ha comenzado el reinado de Dios. Esta es una de las cosas que tiene dificultad del entendimiento, de que el reino de Dios es el ya, o sea, ya está reinando Dios, pero todavía no, o sea, todavía no se ha completado, digamos, estamos en ese proceso. Y eso es una de las cosas que a veces el concepto judío no entendía, porque dice,
el hoy estamos llenos de maldades, pero el porvenir será un gran gozo solo de cosas buenas. Así que eso es lo que muchas veces no entendemos. En el futuro va a haber una plena justicia. Los judíos esperaban un líder militar lleno de poder, del Espíritu, como los jueces del Antiguo Testamento, pero llega Jesús y entonces lo encontramos que Él llega encarnado como un niño, no como un rey, y entonces no vino como un conquistador militar, sino que Él aparece como un siervo sufriente, según allá en Isaías 53. Así que lo que nosotros encontramos aquí, que el reino, pues comenzó, pero todavía no se ha consumado, todavía no ha terminado ese reinado de Dios. Estamos en eso. ¿Cómo está reinando Dios entonces? Bueno, Jesús enseñó eso, entonces que el reino de Dios estaba cerca, estaba presente, estaba actuando. Lo que sucede entonces que encontramos que el reino de Dios realmente está en la vida de las personas, en nuestra vida. Quiero que nosotros leamos allá en Mateo capítulo 16, versículo 28. Mateo 26, 28 dice así. Dice, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión de pecados. Entonces, perdón, es el 16, no el 26. Perdón. Dice 16, 28. Dice así, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, Jesús estuvo aquí, inauguró su reino, y entonces, pero va a regresar otra vez, se fue. Pero ¿cómo está reinando Cristo ahora? Pues está reinando en nuestra vida, en la vida de las personas, en aquellos que han creído en Él. Así que eso es lo que este texto nos está diciendo, que Él va a regresar, Él va a venir otra vez. Y dice el versículo 29 del 26, que eso es lo que quería leer, dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que entonces todavía no se ha consumado totalmente ese reinado de Dios. Así que lo que nos está diciendo este texto es que el tema común de las enseñanzas de Jesús involucra el reinado actual de Dios en los corazones humanos, en los corazones de las personas. Por eso la mayoría de las parábolas abordan este tema y se refieren al reino de Dios presente en los corazones humanos ahora. Así que los creyentes viven en este momento el reinado de Dios, el ya, pero todavía no. ¿Por qué? Porque todavía no se ha consumado, todavía falta en que Jesús va a regresar como un rey. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer son estas cosas que hemos aprendido. Es que el reino de Dios significa el reinado de Dios, pero que nosotros debemos de hacer algo, que debemos entrar en ese reinado de Dios. Y debemos de entrar con arrepentimiento y debemos de entrar con fe en el Evangelio de Jesucristo. Así que necesitamos creer en Jesucristo.
Si usted piensa, si usted se encuentra lejos de Dios, en pecado, entonces Dios dice que Él se encarga de limpiarte, de santificarte, de purificarte. Esa es la buena noticia de Dios, es el Evangelio realmente. Así que yo te invito entonces que tú pienses y decidas venir a Jesús, porque así estarías entrando al reino de Dios. Bueno, mis hermanos y amigos, pues Dios les siga bendiciendo. Yo quiero orar por ti para que tú puedas entrar en el reino de Dios. Que Dios les bendiga, voy a orar por ti. Gracias, oh buen Dios, gracias Padre por este día, en esta mañana. Te damos muchas gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en tu nombre porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, porque tienes cosas buenas para nosotros. A veces no entendemos, a veces solamente pensamos que nos señala, pero Señor, tú tienes cosas buenas para nosotros. Ayuda a cada oyente para que pueda reflexionar y reaccionar y venir a ti, Señor, y que en ti encuentre esa fortaleza, que en ti encuentre esa seguridad, pero sobre todo ese cambio que necesitan en su vida. Te lo ruego, buen Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues que Dios les siga bendiciendo y espero que usted pues pronto nos acompañe en nuestro local donde nos reunimos ya ahora, aquí en la colonia Jardines, en la calle Lirios, número 65, en la iglesia Bautista Monte de los Olivos. Dios les bendiga.